Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de una carta a los Romanos escrita por el maestro Pablo en el capítulo 7, versículo 14. Triste situación del que conoce a Cristo y no la ley. Triste situación del que conoce a Cristo y no la ley. Vemos en ese texto importante cómo el maestro Pablo nos enseña que dentro de él hay dos guerras, el bien y el mal. Y nos enseña en este texto importante y empieza con esta, yo diría con esta versión, pero también con esa tristeza. Sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, venido como esclavo del pecado, y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quisiera, sino por el contrario, el mal que no quiero. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, en este caso, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que vive dentro de mí. Bien sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. Cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser, pero veo en mi carne otra ley escrita, que está en guerra contra la ley de mi mente y que me entrega como prisionero al pecado. Sí, queriendo hacer el bien, se me pone delante el mal que detesto. Sí, desdichado de mí, cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser, pero veo en mi mente otra ley que me entrega como prisionero al pecado, escrita en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? A Dios sean dadas las gracias en Cristo Jesús nuestro Señor, que nos da la victoria en Cristo Jesús. En resumen, soy esclavo por la ley de Dios, por mi mente y por la ley de la carne, al pecado. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este texto importante cómo Pablo descubre que dentro de él existe el bien y existe el mal. Y Pablo lo grita llorando. Sí, descubre llorando que dentro de él que hay un ser bien dispuesto a hacer el bien, pero también hay una guerra que lo entrega como prisionero del pecado. Sí, vemos como el maestro Pablo nos enseña en este texto bíblico y dice él, bien sea que en mí, o sea, en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quisiera, sino por el contrario, el mal que detesto. Vemos como el maestro Pablo en este texto nos dice afligido, no se pone triste porque está bien dispuesto a hacer el bien. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer el bien y cuando acordamos ya hicimos el mal? Y toda la gente que somos conscientes, todos los que tenemos conciencia, cuando hacemos el mal, nos ponemos tristes, nos da para abajo, no nos da para arriba. A la gente que es consciente nos da para abajo, cuando alegamos, cuando discutimos, cuando hacemos un trabajo mal, cuando las cosas no nos salen bien, nos ponemos tristes porque alegamos, porque discutimos. Hoy Pablo nos invita a tener confianza en Dios. Sí. Y vemos cómo al final nos cuenta,
nos dice al final de este texto: desdichado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de esta guerra que está dentro de mí? A Dios sean dadas las gracias, que nos da la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor. En resumen, soy esclavo por la ley de Dios, por mi mente, y por la ley del pecado, y por la ley de la carne, soy esclavo del pecado. Vemos cómo Pablo nos enseña. Sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, venido como esclavo al pecado. Somos esclavos del pecado y ni siquiera no comprendo lo que me pasa, porque no hago lo que yo quisiera, sino por el contrario, el mal que detesto. Bien sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. Y si yo hago el mal que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que vive dentro de mí. Pero veo en mis miembros otra ley que está en guerra, escrita en mi carne, y que me entrega como prisionero del pecado. Cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser, pero veo en mis miembros otra ley escrita en mi carne que me entrega como prisionero al pecado. Desgraciado de mí. Pablo tenía miedo. ¿Cómo va a ser posible? No me voy a salvar, me voy a condenar. Pablo tiene miedo a condenarse. Por eso nos cuenta en otro texto: tengo miedo, tengo mucho miedo. Y se ponía a llorar: tengo mucho miedo, que por andar predicando a otros venga yo a ser eliminado. Tengo miedo que el evangelio que prediqué no lo haya predicado bien. Tengo miedo que me haya fatigado todo este tiempo de embalde. Tengo miedo que por andar reprendiendo a otros venga yo a ser del número de los reprobados, venga yo a ser condenado. Tengo mucho miedo, dice San Pablo. Por eso nos cuenta en este texto a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 14, triste situación del que conoce a Cristo y no a la ley. Sí, triste situación, tristeza en el alma, dolor en el corazón. Sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, venido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que me pasa, no comprendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quiero, no hago el bien que quisiera, sino por el contrario, el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, en este caso, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que vive dentro de mí. Bien sea que en mí hay un ser bien dispuesto, pero hay un ser que está indispuesto. Porque queriendo hacer el bien, se me pone delante el mal que no quisiera. Me esforzo, me lanzo hacia la meta, hacer el bien. Pero dice Pablo: caigo y caigo y caigo, doy golpes y golpes y golpes, pero no en el vacío. Castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a otros venga yo a ser eliminado. Este texto bíblico es para maestros, porque gente que no está bien preparada no podría entender este texto. Es para maestros este texto bíblico, sí, para maestros bíblicos, para maestros santos, sí. ¿Por qué queriendo hacer el bien
se me presenta el mal. Sí, reconozco que la ley es buena, pero yo soy de carne y hueso, venido como esclavo al pecado, y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quisiera, sino por el contrario, el mal que no quisiera. Bien sea que en mí, en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quisiera, sino por el contrario, el mal que detesto. Y si yo hago lo que no quisiera, en este caso no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que vive dentro de mí. Cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser, pero veo en mi carne otra ley escrita que está en guerra contra la ley de mi mente y que me entrega como prisionero al pecado. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí, del pecado que vive dentro de mí? Me voy a condenar. Pero a Dios sean dadas las gracias por Cristo Jesús nuestro Señor, que nos da la victoria en Cristo Jesús. En resumen, Pablo descubre: soy esclavo por la ley de mi mente a la ley de Dios, y por la ley de la carne al pecado. Pero no es la carne que usted se traga, es esta carne corrupta, es esta carne podrida, es esta carne pecadora. Sí, vemos en este texto cosas importantes. Pablo dice llorando que dentro de él hay un ser bien dispuesto a hacer el bien, pero nos cuenta: si yo hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena, pero yo soy de carne y hueso, yo soy del pecado y vengo como esclavo al pecado. ¿Por qué, queriendo hacer el bien, se me pone delante el mal que detesto? Bien sea que en mí no existe el bien. De hecho, no hago el bien que quisiera, sino por el contrario, el mal que no quiero. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, pero yo soy de carne y hueso, venido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque yo quiero hacer el bien, pero siempre que quiero hacer el bien, me gana el pecado, me gana el mal. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena, pero en este caso no soy yo quien está haciendo el mal. Cuando me fijo en la ley de Dios, cuando descubro la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser, pero veo en mi carne otra ley escrita que está en guerra y que me entrega como prisionero al pecado. Desgraciado de mí, ¿quién me va a librar? ¿Quién me va a liberar de estas cadenas que llevo dentro de mí? ¿Quién me va a liberar de este mal que hay dentro de mí? Me voy a condenar. A Dios sean dadas las gracias, que nos da la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. En resumen, soy esclavo por la ley de Dios, por mi mente, y por la ley de la carne al pecado. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si te gusta leerlo, póngase a leerlo. Pero repito, este texto bíblico es para gente que haya estudiado la Biblia, porque no lo comprendería. Sí, dentro de cada hombre, dentro de cada ser humano, sea mujer, sea niña, sea niño, dentro de él existe el mal y existe el bien. Sí,
¿quién puede librarnos de este mal? ¿Quién puede liberarnos de esta muerte? ¿Quién puede liberarnos de este pecado? Arrímese a Cristo, confía en Cristo, espera en Cristo. ¿Por qué? Pablo dice llorando, ¿por qué queriendo hacer el bien se me presenta el mal? Y si hago lo que no quiero, en este caso, no soy yo quien está obrando mal, sino el pecado que vive dentro de mí. Que Dios te bendiga, mi hermanito. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y no te olvides, sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, venido como esclavo al pecado, y ni siquiera entiendo lo que me pasa. Yo cuando peco, yo cuando caigo, me la paso triste. Mi esposa me conoce. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Hoy discutí con fulano y ando triste. ¿Por qué triste? Porque le fallé a Dios. En mi hermano maldecía a Dios. En mi hermana maldecía a Dios. Y ando triste. Ando triste. ¿Por qué siempre hago el mal que no quisiera? ¿Por qué queriendo hacer el bien se me pone delante el mal? Y no puedo hacer el bien, hago el mal. Y yo no quiero hacer el mal, quiero hacer el bien. Pero cuando me acuerdo, cuando me descuido, ya caí en el pecado. Doy golpes y golpes, o sea, peco y peco, caigo y caigo, pero no en el vacío. Castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a otros venga yo a ser eliminado. Que Dios te bendiga y no te olvides, dentro de ti hay dos guerras, el bien y el mal. Procura, esfuérzate, lánzate a hacer el bien. Y si caes en el mal, levántate, no te quedes ahí. Dios te libera. Que Dios te bendiga. Gracias.